partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan esta mañana. Son las 8:30 y abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial, hoy 27 de enero de 2024. Muy buenos días al magisterio de cada uno de ustedes que nos sintoniza. Muy buenos días, Ivy. Karencita. Bueno, recuerden que nos pueden visitar en nuestra página web de Renovación Magisterial, www.renovacionmagisterial.org, donde siempre contarán con los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Hoy les acompaña quien les habla, Karen Ortiz, en lengua de señas, Paola Carvajal. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a ver si mi compañera Ivy sigue con las dificultades técnicas. Bueno, mientras se solucionen, le vamos a dar ingreso a nuestro informe capital. Informe capital, la actualidad del Magisterio Bogotano. Muy buenos días, Andrés, bienvenido. Hola Karen, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Esta mañana les saludo desde la AD Sur. Estamos en las previas a la reunión con nuestros compañeros y compañeras que ingresaron a la carrera docente por mérito, por el concurso. Hoy les tenemos un evento muy interesante. Les queremos dar la bienvenida. Por eso aquí ustedes pueden ver al fondo la pancarta que tenemos. Dice bienvenidos a la lucha. Tenemos un evento en donde la Junta Directiva de la ADE pues va a presentarse, les va a dar la bienvenida y tenemos un panel muy interesante sobre el papel de la educación pública para el futuro del país. Hoy nos van a acompañar Julián de Subiría, nos va a acompañar Alfonso Tamayo y pues tenemos una mañana de trabajo muy chévere, muy interesante. Bueno, el informe tiene que ver con lo siguiente. En esta semana hemos estado trabajando. Así como hoy vamos a trabajar, estamos pues enfocados en nuestros compañeros que ingresaron por mérito, esta semana hemos tenido un trabajo intenso con los compañeros provisionales. Tuvimos un meeting de provisionales el lunes, el pasado 22 de enero, frente a la Secretaría de Educación. Producto de esa presión, de esa lucha, pudimos tener un encuentro con la Secretaría de Educación, nos recibieron en sus instalaciones el 23, el pasado martes. En esa reunión tratamos varios temas y llegamos a algunos acuerdos que pues ustedes ya los han conocido a través de un informe que se emitió oficialmente desde la ADE el pasado jueves. Recuerden que todos los informes de la ADE llevan su membrete, firmados por secretario y presidenta, y por eso tengamos en cuenta los canales oficiales. En esa mesa de trabajo, ¿en qué quedamos? Por ejemplo, con relación al tema de retén social, tengan presente que las personas que no están en el listado que está circulando y consideran que cumplen con los requisitos establecidos en las circulares 010 y 012 pueden seguir radicando sus solicitudes para ser incluidos en el listado de retén social. El hecho de la extemporaneidad con relación a esas circulares no les limita el derecho, que quede eso muy claro, lo pueden seguir radicando. Ya les están ubicando y la citación a las audiencias para quienes están empezando a ser citados de esa lista de retén social, pues las están haciendo por Teams, les está llegando el correo electrónico, la Secretaría se comprometió a publicar también en la página web para esas convocatorias. Por otra parte, con los compañeros provisionales que están desvinculados, hay una cuestión y es que en los casos donde no llegó el docente que debía posesionarse, donde no llegó a hacer su periodo de prueba, esas personas, los provisionales que estaban en esas vacantes,
se pueden mantener ahí. La Secretaría les debe hacer un acto administrativo de continuidad, de prórroga o de nueva vinculación, pero esa es la misma persona que estaba en esa vacante, dado que no llegó el que se debía posesionar. Hablamos del plan de contingencia. Para nosotros, para la organización sindical, el plan de contingencia presentado en octubre pasado tiene toda la vigencia. Es sin duda es un documento que presenta soluciones, unas soluciones bastante viables, sólidas. Necesitan recursos y para los recursos pues se necesita voluntad política, teniendo en cuenta que tenemos una nueva administración distrital y que además debe proyectar justamente la asignación presupuestal para nuevos proyectos. La ciudad necesita a esos más de 5.000 maestros y maestras que quedaron sin trabajo. Hablamos de los maestros sin asignación académica, que en este momento también tienen una situación bastante compleja. En este momento, el acuerdo es que se les ubica, se les va a reubicar a nuestros compañeros sin asignación académica antes de que inicien las audiencias para seguir asignando a las personas que están en las listas de elegibles. Entonces, lo que procede antes de esas audiencias, de las listas de elegibles, de quienes deben empezar a ser ubicados, es eso, reubicar rápidamente a quienes están sin asignación académica. Nosotros exigimos que no se siguiera declarando maestros excedentes hasta que se consolide la matrícula, pero la Secretaría se niega. Dice que por cierre de cursos o por bajo parámetro seguirán entregando maestros. Seguimos trabajando en eso, pero no es sencillo. Por ahora que están reubicando a quienes están por fuera. Y con relación a los docentes elegibles, nosotros estamos trabajando también por ellos. El próximo jueves tenemos un encuentro con las personas que están en este momento en las listas de elegibles. Pues en primer lugar nosotros pedimos a quienes son, hay personas que son provisionales y eran provisionales y les bloquearon los correos institucionales. Lo que decimos es háganle las citaciones a las audiencias a su correo personal. De todas maneras, la Secretaría también se comprometió a publicarlas en la página web. Y bueno, con relación a los maestros que están en periodo de prueba, maestros y maestras, también estamos trabajando por ello, no solamente en la bienvenida que les tenemos preparada hoy, sino que hemos estado orientando con cosas como que, por ejemplo, no tienen por qué ejercer su tiempo, no tienen por qué hacer funciones distintas para las que fueron nombrados. Me refiero a colegios donde llegaron los maestros nuevos y no estaba la carga académica o no existía la plaza. Entonces nosotros decimos, el colegio debe solucionar. Pero eso tampoco debe dar pie. Mire, son dos cosas. La primera es que ellos no pueden ser evaluados en unas funciones distintas para las que fueron nombrados. Y segundo, no puede estar pasando. Está sucediendo, pero no puede ser, repórtenlo a la ADE, no puede ser que haya colegios donde pidieron maestros nuevos y ahorita están sacando excedentes de las mismas áreas o niveles. Entonces dejan al nuevo y sacan al de planta. Y eso es absolutamente irregular. Nosotros manifestamos, la oficina de personal se comprometió a recoger de la ADE los reportes sobre eso. Entonces, como ven, ha sido una agenda bastante dura y estamos trabajando. A todos los maestros y maestras que iniciaron su periodo de prueba, aquí les estamos esperando en la ADE Sur en este momento. Frente a eso también hubo unas denuncias, digamos que varios puntos has tocado tú aquí en tu intervención, pero por ejemplo, con respecto a los provisionales, hubo una convocatoria, una OPEC este martes con los provisionales, les llegaron los correos, las provisionales, principalmente de primera infancia, buscaron su plaza, sin embargo, cuando llegaron al colegio, o cuando les fue a llegar la resolución, resulta que la plaza no existía, las devolvieron o que no cumplían con el perfil. Digamos, frente a estas compañeras que son provisionales, que hacen parte del retén social, que cumplen con todas esas características, ¿qué les podemos decir? ¿A dónde van? Acérquense a la ADE. O sea, ¿por qué se están dando esas cosas? ¿Cómo es que aparece ahí la vacante y cuando ya después de que la eligen ya van y les dicen, no, mentiras, no existía? ¿O usted no cumple con el perfil? Todo eso lo pueden reportar a la ADE. Todas esas son cuestiones, son procedimientos irregulares que están aplicando los rectores. No pueden estar recibiendo o convocando a personas para después decirle que la vacante no existía o que no tienen la carga para asignarles. Todo eso lo estamos recogiendo para una próxima mesa de trabajo. De esa reunión
y de los temas de los acuerdos que ya mencioné que están en el documento que se generó de informe. Vamos a tener una reunión de seguimiento el próximo miércoles 31 de enero. Entonces, háganos llegar, puede ser a través del correo de Secretaría General. ¿Sí? El correo es ad@adbogotá.org o lo pueden enviar al correo secredirectivos@adbogotá.org. Allí les estaremos recibiendo esas denuncias para poderlas presentar. Pero los casos los conocemos y ya hemos estado trabajando en eso. Entonces, Así como es, Karen. como para aclararle a las personas que nos están viendo en este momento, con respecto a qué sigue. O sea, la cuestión es que ahorita se haga el nombramiento de los provisionales que están en retén social, cubran las vacantes que están, o seguimos con los elegibles, o primero va a ser los que están sin asignación académica. ¿Cómo es? O sea, explícanos otra vez cómo es ese proceso. O sea, ahorita hay vacantes en algún colegio, qué sé yo, ahorita tenemos varios compañeros y compañeras que se retiran y pues queda esa plaza ahí. O sea, ¿cómo sería ese proceso? Porque digamos que están los que quedaron en la lista de elegibles, o sea, tenemos los maestros que están sin asignación académica, tenemos provisionales, es como lo decía. Hay maestros para ubicar Claro, en las plazas faltantes. Es lo que estaba señalando hace un momento. Las personas, antes de reiniciar con las audiencias de los compañeros elegibles, la Secretaría se comprometió a ubicar a nuestros compañeros de planta que están sin asignación académica. ¿Sí? Eso es lo que sigue. O sea, esos serían los primeros que se van a tener en cuenta, ubicarlos a ellos. Ahora, otra pregunta, ¿qué pasa con los que están en espera de los traslados por salud? Los traslados por salud, ahorita... Que nadie quiere recibir, por cierto. La Secretaría de Educación se comprometió a que ahorita, tan pronto termine la ubicación de los excedentes por parámetro, empiezan las audiencias para la ubicación. Eso se estima que comience a partir de la primera semana completa, pues, de febrero. Sí, sería más o menos como a partir del 5 de febrero. La Secretaría debe estar empezando a llamar a las personas, a las audiencias, a quienes tienen órdenes de traslado por salud. Eso también está contemplado. ¿Listo? Y lo otro, pues ya es lo que mencionaban en el informe inicialmente y lo encuentran publicado en el documento que generamos oficial desde la ADE para que lo tengan muy presente. Andrés, buenos días. Muchas gracias. Hola, Jairo, buenos días. Señor director, buenos días. Gracias, Karen. Lamentablemente teníamos a nuestra compañera ahí que iba a estar en el programa, pero por problemas técnicos de Wi-Fi no pudo quedar con nosotros. Escuchando la conversa, Andrés, yo le tengo un par de preguntas porque tienen que ver con eso. Uno, ahí había una situación con unos compañeros pues, que están cubriendo unas vacantes que son de los que están en comisión. ¿Qué va a pasar con los compañeros si ellos si van a quedar con ese cubrimiento de la comisión o queda para la lista de retén o para los nuevos maestros? Y la segunda, se está presentando en varios colegios una situación con los compañeros orientadores, ¿sí? Algunos, pues, aunque eso ya está reglamentado, de que son docentes y tienen las mismas 6 horas, en algunos colegios le están programando 8 horas académicas, en otros que tienen varias sedes, están partiendo a los docentes. Es decir, por ejemplo, una profesora tiene hoy en la CDA, le programan que dice las 3 primeras horas tiene que estar en la CDA y luego tiene que desplazarse, por decir algo, a la CS a estar las otras 3 horas. ¿Eso es legal? ¿Qué tiene que hacer un docente en el caso? ¿Con quién puede hablar para que pues, se le reprenda ese horario? Gracias, Jairo. Bueno, en primer lugar, sí, nosotros tuvimos una conversación con la Secretaría de Educación en el mes de diciembre, más o menos en el 20-21 de diciembre, estuvimos reunidos con la Subsecretaría de Gestión Institucional preguntando por justamente la continuidad de las personas que están cubriendo no solamente los permisos sindicales, sino las situaciones administrativas como comisiones de estudio o otro tipo de comisiones de servicios. Son varias situaciones administrativas, pero digamos son situaciones que se mantienen, algunas se mantienen en el tiempo, son prorrogadas. Entonces,
En la circular 04 de la Secretaría de Educación aclaró que las personas que están cubriendo situaciones docentes en situaciones administrativas y les son prorrogadas, entonces ese provisional puede continuar ahí. En el caso de los permisos sindicales tenemos una dificultad, se las manifestamos, es una situación muy sentida por muchos de nuestros compañeros y compañeras. Nosotros le manifestamos a la Secretaría, exigimos la continuidad de las personas que vienen cubriendo los permisos, a los docentes en permiso sindical. La Secretaría de Educación dice que como hay un corte en el acto administrativo, es decir, que el acto administrativo que concede el permiso sindical para 2024 es diferente al acto administrativo de 2023, ahí se produce un corte, luego hay una desvinculación temporal de esos maestros, y al haber desvinculación, ellos afirman que lo que procede es ofertar esas vacantes a los compañeros de listas de elegibles, luego retén social, luego los de antigüedad, en el orden que está establecido en la circular 04. Y en el orden, la segunda pregunta que me decía Jairo sobre las personas que que asumen una vacante y les tienen el tiempo distribuido entre sedes escolares, la verdad es que es un riesgo altísimo. Deberían, bueno, en primera instancia, solicitar por escrito el sustento jurídico del por qué les obligan a desplazarse entre sedes. Esa es una situación que los pone en riesgo. El desplazamiento entre sedes, pues ustedes saben que abre la puerta al riesgo para accidente laboral. Hay antecedentes, ha ocurrido donde los maestros han tenido accidente en el desplazamiento entre sedes y han tenido dificultades para que los mismos directivos docentes les reconozcan, les avalen, les certifiquen eso como un accidente laboral. Entonces, eso es realmente un riesgo. Hay que solicitar por escrito en donde dice que su carga debe estar repartida entre sedes. La verdad es que debe exigir que se le acomode en una sede específica el trabajo a un determinado compañero orientador o directivo, incluso a los docentes. Karen, Jairo, muchas gracias. Andresito, qué pena, antes de que te despidas, me preguntan por acá, hay un saludo fraterno al profe Francisco Chauta Rodríguez. Nos pregunta, ¿qué ha pasado con la lista de elegibles de los orientadores no rural? ¿Se sabe algo de eso? ¿De esas audiencias? De todos los orientadores están terminando de solucionar algunas situaciones de exclusión. Tan pronto las tengan, ya está cerca, es lo que nos decía la Secretaría de Educación. Tan pronto terminen eso y ya por orientación de la Comisión Nacional del Servicio Civil deben hacer esas audiencias. Están pendientes de esas audiencias y algunas de educación física, digamos, de primer nombramiento. Ya las otras audiencias que deben programar son ya para empezar a ubicar listas de elegibles, pero hasta que no solucionen esto de las exclusiones, pues no pueden, la Secretaría de Educación no va a convocar hasta que la Comisión Nacional del Servicio Civil dé la orientación de que ya está todo solucionado y listo. Listo, Andrés, muchísimas gracias por todas estas orientaciones. Claro que sí. Nos vemos en la siguiente emisión de Encuentros Pedagógicos. Un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, estas fueron las orientaciones que nos acaban de dar en nuestro informe capital el secretario de la Asociación Distrital de Educadores, ADE. Vamos a ir ahora con nuestro encuentro con los veedores. Este es un espacio que hemos abierto porque el derecho a la salud es algo que se nos ve vulnerado a nosotros los maestros de manera constante en todas las regiones del país. Y hoy tenemos con nosotros a una de nuestras veedoras, la profe Marta Liliana Puentes. Ella es veedora de salud de la ADE, quien nos va a traer hoy algunas recomendaciones, datos de vital importancia. Muy buenos días, Martica, bienvenida a Encuentros Pedagógicos. Karen, buenos días a todo el equipo, a la mesa de trabajo, a todos los docentes que nos están escuchando y qué alegría verte de nuevo, Karen. Ay, muchas gracias, Martica, buenos días. Bueno, y desearte un feliz día, un feliz año y lo mismo que al bebé de renovación. Ay, al Renova Baby, sí, señora. Sí, Karen. Bueno, este es un momento muy propicio, pues, puesto que nosotros o algunos de los docentes tienen desconocimiento de cómo reclamar sus derechos. Acordémonos que la salud es un derecho fundamental, eso lo dice la Constitución Política.
sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, ¿cierto? Entonces, bueno, a partir de eso, pues todo ciudadano tiene sus beneficios, ¿cierto? Tiene sus derechos y tiene también sus deberes, pero sobre todo la salud es un beneficio para un bien individual y un bien común. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Pues tener una salud digna, ¿cierto? Integral. Integral es cuando se habla de la atención por parte de los especialistas, la atención de pacientes complejos, la atención de pacientes con cáncer. Y por lo tanto, para eso, pues voy a hacer un recorderis de cómo se solicita la cita. La cita se puede solicitar por medio de la página, se puede registrar por Alon, o lo otro, en donde hay un link en la página de Servisalud, o hay un icono en donde dice programa tu cita. Ahí pueden pedir la cita por laboratorio, cita de especialidades y otros requerimientos. Ahora bien, en cuanto al servicio médico, al servicio de farmacia, acordémonos que desde el año pasado en el Campín se pueden reclamar los medicamentos 24 horas en el Campín. Ya hay un horario acordado en los otros puntos de servicio, como es en Kennedy, Occidente, 116, en las otras partes que nos atienden, un horario especificado. Bueno, lo otro son las quejas y reclamos. Karen, te cuento que nosotros desconocemos cómo es que podemos hacer esas quejas. Te cuento que el año pasado, en un informe Así que nos es, dieron, señora. en un informe que nos dieron, solo 1.300 quejas en Bogotá había en Servisalud. Y nosotros los veedores recibimos muchas quejas diarias. ¿Sí? La cuestión es que no hay papelitos, los buzones de sugerencias no están en los lugares o sea, en lugares Exacto. visibles, o no hay esfero cuando uno va a estos centros de atención. ¿Qué debe hacer uno? O sea, si yo tengo una Exacto. queja y yo veo que Claro, el señor no me atiende, no me están claro, dando la Karen. cita, ¿qué hago? Claro, Karen. Mire, lo que se debe hacer es ingresar por la página de Servisalud, ¿cierto? En la lupa puede encontrar el PQR y comienza a subir las quejas que hay ahí. Resulta que a Servisalud o a cualquier entidad prestadora de salud la miden por las quejas. Entonces van a decir, bueno, Servisalud, nos quejamos, hacemos plantones, hacemos paro, pero Servisalud, ¿qué dice? Solo hay 1.300 quejas, somos excelentes. Entonces, es decirle a los maestros que entren por la página de Servisalud, ¿sí? En el momento que no hay un papel, lo que tú dices, no hay un buzón, porque ellos a veces los esconden, pues para nosotros es así, ¿sí? Entonces, entremos por la página de Servisalud y comencemos a ingresar. También la información va a estar en la página de renovación magisterial. Tenemos entonces los links para las quejas y reclamos para Servisalud, Servimed y algo muy importante, para la Superintendencia de Salud. Poder ingresar y comenzar a hacer las quejas, replicar, hacer esto, divulgarlo a nivel nacional para que diga Servisalud, oiga, sí me colocaron muchas quejas y me están midiendo por esto, tenemos que cambiar, pero si nosotros no colocamos las quejas, tristemente, pues Servisalud va a quedar Haciendo bien. lo mismo de siempre. Claro, lo mismo de siempre, sí. Sí, Karen. Bueno, lo otro es que la atención de oftalmología por urgencias atienden en la red del Hospital de Kennedy 24 horas. Para la atención de casos de cirugía y programación de las mismas, también hay un link, ¿sí? Que se encuentra también en la página. Eso fue uno de los acuerdos que llegaron el año pasado, en donde se deben de inscribir todos los datos. Para la transcripción de incapacidades, acordémonos, Carmen, que cambió la dirección, que es en la carrera 28, número 47 a 63, Belalcázar Teusaquillo, y está el IN. Lo otro también, Karen, es que la atención por urgencias se da las 24 horas,
¿cierto? En las diferentes clínicas que nosotros estamos adscritos. Entre esas está Servisalud San José Infantil, San José Centro, la Clínica Azul y otras entidades. ¿Qué es lo que sucede en el caso de la Clínica Azul? En la Clínica Azul, pues no se están atendiendo las emergencias que no son vitales. Pues para mí todas las urgencias. Sí, eso te iba a decir, todas las urgencias son vitales. ¿Cómo hago para saber que mi dolor de estómago no es solo una indigestión, sino más bien una apendicitis, por ejemplo? O sea, sí, una apendicitis. Entonces, ellos dicen, no, pues es que aquí no podemos atender un dolor de muela, no podemos atender eso. Entonces no los atienden, sino que atienden ya cuando el paciente está, pues ya se muestra, ¿no? Moribundo sí, o tiene que hacer otros. O sea, si usted siente que se está muriendo, va a la Clínica Azul. La Clínica Azul. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Por favor, que no vayan tanto los viernes o los lunes, porque esto se satura, ¿cierto? Te cuento que tuvimos un problema muy, muy grande el año pasado y junto con la ayuda de Miguel Ángel Pardo, pues habían 8 pacientes en la Clínica Azul sin atender desde un viernes hasta un sábado. Comenzamos a llamar acordémonos que en las clínicas hay unos gestores de salud, de Servisalud, ¿sí? Y ellos son los que tienen que direccionar. Eso nosotros no lo sabemos. Entonces, se comenzó a llamar a la gestora y resulta que los gestores solo trabajan hasta el sábado. Entre semana. Hasta el sábado mediodía, lo que son sábados por la tarde, los domingos y los lunes festivos no tenemos gestores de salud. Entonces nosotros los veedores quedamos cortos. Claro. Sí, quedamos cortos. ¿Qué pasó? Tocó llamar, hacer una replicación por X por esta queja, ¿cierto? Y como fue masiva, pues llamaron desde la Superintendencia de Salud a nuestro querido Branier Miguel Ángel Pardo y se comenzaron a solucionar las cosas. En 2 horas ya se habían solucionado el sábado en la tarde estas situaciones, que es injusto. Es injusto. Es muy triste. Claro, o sea, si no se hace público, no se solucionan las cosas. Muchísimas gracias, Martica. Obviamente, súper bienvenida aquí a que sigamos hablando de este tema tan importante para nosotros los maestros, que es la salud. Ya próximamente saldrán las imágenes de renovación magisterial, en donde está el proceso de cómo vamos a poner una queja, cómo debería ser nuestra atención, lo de los veedores, todo eso para que todas las personas, todos los maestros que necesitamos de esa información claramente, pues la tengamos a la mano. Muchísimas gracias, Martica. Claro que sí, Karen, y cualquier cosita, pues el teléfono lo voy a escribir en el chat. Eso. Para que el máster también, Sergio, nos puede ayudar poniendo los correos y el teléfono para que todos los maestros estén ahí con los datos a disposición. Como soy veedora de salud, les puedo dar una orientación. Muchísimas gracias, Martica. Bueno, Karen, que estés bien. Que estés muy bien, hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con nuestro encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Muy buenos días, Alonso. Muy buenos días, un cordial saludo a la mesa de trabajo, igualmente a Miguel Ángel y pues los demás integrantes de este equipo de trabajo. En nombre de nuestro Consejo de Administración, nuestra Junta de Vigilancia, de nuestro señor gerente Edison Castro, presentar un saludo muy especial a los asociados a nuestra cooperativa y a los demás oyentes que nos siguen a través de este canal. Estamos orgullosos de ser promotores de sueños y metas y esperamos que este año 2024 no sea la excepción, siendo parte de la familia de CANAP. Entonces, un bienvenido 2024 a todos los asociados y a los diferentes oyentes y escuchas que nos siguen a través de este programa. En primer lugar, recordarles que el día de hoy
podemos todavía solicitar nuestros créditos en la nómina, especialmente Distrito, Cundinamarca, Soacha, Popec, Colpensiones, Ponce, Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, Pusa, Chía, Zipaquirá, colegios, universidades y otros convenios. Asimismo, todos los asociados de todas las pagadurías por ventanilla podrán solicitar su crédito hasta la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, el día de hoy podrán solicitar este crédito y recordar que es en forma presencial o en forma telefónica en nuestro teléfono 601-348-0564, extensión 7010. Entonces tenemos esos dos canales para que nuestros asociados puedan solicitar su crédito. Igualmente, informarles a nuestros asociados que están muy pendientes de nuestra página www.canapro.co, igualmente en las redes sociales, en las cuales encontrarán los beneficios y servicios de nuestra cooperativa. Estamos invitando a los nuevos docentes, les estamos dando un crédito de bienvenida, un crédito de inclusión que va hasta 3 millones. Con un solo aporte podrán solicitar este crédito a partir del 1 de febrero. Es una manera de estimular a nuestros asociados nuevos docentes que entran en periodo de prueba. Entonces, invitarlos a que se vinculen a nuestra cooperativa, así como decimos que deben vincular a nuestro sindicato, estamos invitándolos a que, además de la vinculación que hagan a nuestro sindicato, se vinculen a nuestra cooperativa. Entonces, muchas gracias, muy amables, un feliz día y un fin de semana para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Él fue Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro Solidaridad, que hace vida. Y continuamos con nuestra sección de encuentro con el preescolar. Bueno, en encuentro con el preescolar, hoy nos acompaña una maestra maravillosa, Yasaura Ribón. Viene a presentarnos su proyecto de La Maloca Emocional, un taller con el fenómeno del niño. Buenos días, Saurita, qué gusto tenerte y tener el placer de presentarte aquí en Encuentros Pedagógicos. Buenos días, Karencita. Buenos días a todos los maestros y maestras y a todos los que hacen posible este programa. ¿Me van las cosas bien? Bien, mi Auri. Bueno, cuéntanos qué es La Maloca Emocional, cómo es este taller del fenómeno del niño, que pues ha sido el causante de estas olas de calor. Confiadamente creemos que también ha sido el causante de los incendios forestales. Cuéntanoslo todo ahorita, bienvenida. Bueno, este proyecto de La Maloca Emocional nace ya varios años atrás, pero siempre propone algunos talleres que trabajan las dimensiones socioemocionales, ¿sí? Entonces, para este primer encuentro con los niños, entonces aprovechando, entre comillas, el tema del fenómeno del niño, dio a conocer algunas actividades que pueden ser pertinentes para los maestros y maestras, pues también para los estudiantes y para las familias. Entonces, el proyecto de La Maloca Emocional no solamente ha propuesto este taller del fenómeno del niño, que le pusimos de nombre Este lugar aún es verde. Quiere decir que con pequeñas acciones podemos trabajar desde la escuela y desde las familias, acciones pequeñitas que pueden llegar a brindar grandes soluciones a este fenómeno que estamos viviendo. Qué bello, Aurita. Vamos a compartir un video que nos dio Aura, donde nos muestra su proyecto, donde se puede ver más claramente lo maravilloso que es esto de La Maloca Emocional. Vale. Yo soy el niño.
Todo el mundo dice que causa muchos estragos. Quizás el más delicado de ellos es la escasez del agua, producida por la disminución de las lluvias. Esto no solo genera una reducción considerable de los caudales de ríos y embalses, sino que también afecta el suministro de agua potable en las comunidades y el riego de cultivos. Así que durante la temporada de El Niño, adopta prácticas de uso eficiente del agua en tu entorno. Repara las fugas, utiliza tecnologías de ahorro de agua y recuerda no desperdiciarla. Además, almacena el agua de manera segura e higiénica en recipientes adecuados y bien tapados, para así tener suficiente durante las sequías y evitar los mosquitos. Con estos consejos, juntos podemos mitigar las afectaciones de mis estragos. El niño no es un juego, prepárate y actúa. Ministerio de Ambiente, Colombia, potencia de la vida. Bueno, entonces aquí mostramos en este video lo compartió la Secretaría de Ambiente. Entonces aprovechamos este recurso para trabajar y mostrar algunas generalidades del fenómeno del niño. En el taller de la maloca emocional mostramos, se muestran también algunos recursos que hay en la web que se pueden trabajar en el aula también. Entonces, el taller de la maloca emocional propone algunas actividades, algunos momentos que se trabajan en primera infancia, pero pues también se pueden replicar en los niños y niñas de primaria. Entonces, este taller propone que creemos desde el aula bebederos para las aves. Yo trabajo en el Colegio Nicolás Buenaventura, que es una sede rural. Entonces allí pues hay bastante vegetación, aves. Entonces desde ayer las maestras comenzaron a construir bebederos para las aves. Muy bonitos, los niños bastante empáticos. La idea de este taller también es crear empatía con los animales y con el medio ambiente. Y no solamente pues quedarnos en las quejas, en los problemas, sino también empezar a dar soluciones y crear ese valor que es la empatía y la tolerancia también. Este taller se compartió en las plataformas, diferentes plataformas de los colegios, de los maestros, donde hay varios maestros de primera infancia y dio bastante acogida. Entonces vamos a continuar compartiendo varios talleres de la maloca emocional, que es un proyecto bastante bonito. Muchísimas gracias, Aura, qué lindo. Aura, buenos días. Hola. Bienvenida al programa nuevamente. También tener aquí en el programa en estos temas tan importantes. Yo quería sugerirte a la comunidad, por ejemplo, en los colegios, a las diferentes comunidades, ¿no? Que todos nos estamos moviendo, también se enfoca uno y tal. ¿Qué recomendaciones se le pueden hacer a la población? ¿Qué es lo que uno debe tener en cuenta, por ejemplo, para de casa? Aquí hay que estar alerta, por ahí están rodando los videos de de incendios. ¿Cuál es la prevención que nosotros debemos tener en estos días para prevenir, uno, pues las enfermedades que nos podremos tener, otro, las insolaciones, la deshidratación, etcétera? Frente a eso, ¿qué sugerencias hay? Bueno, porque hasta que se haga el taller, cuando hagamos el taller, ya han pasado unos días y pueden pasar muchas cosas. Sí, bueno, la primera recomendación es estar muy atentos a toda la información que brindan las entidades oficiales, como la Secretaría del Medio Ambiente, en los canales institucionales. También están brindando información que es bastante pertinente y veraz. Entonces, primero, pues, estamos en esta situación y después es mantener la calma, no ser como no contagiarnos tanto del miedo, sino ir buscando soluciones. Entonces, esas soluciones es desde acciones como tomar más líquido, no están también recomendando no acercarse a las zonas de conflagración. Uno quiere a veces ayudar, pero si no tenemos el conocimiento, pues no es recomendable acercarnos a hacer acciones que no podemos hacer, ¿sí? Entonces, más ayuda que no es todo. Exacto. Entonces es desde casa cuidar
hacer actividades, pues por ejemplo, apagar la luz, cerrar el grifo, mandarles a los estudiantes líquido todos los días, porque con este calor los niños pues se deshidratan fácilmente. También mantener, mantener alimentos sanos, el deporte no hacerlo en este momento porque hay bastantes partículas en el aire que nos pueden generar enfermedades, y pues eso sería lo más pertinente. Y tener información clara, información de las entidades que son autorizadas para tener información veraz. Así es, Laura. A mí también me parece que hay que recomendarle a todos los que nos escuchan y ven el programa que estemos atentos también en nuestros conjuntos para pedirle a los que administran esto que no laven con las mangueras, que están desperdiciando el agua ahí. Exacto, el desperdicio de agua. Son lavar los carros, etcétera. Y a las comunidades que viven pues en las regiones cercanas a las lomas, las montañas, vemos que pues, muchos animalitos están sufriendo. Sería bueno que les ayudáramos con agua, como lo comentó ahora, de ponerles bebederos. Y lo mismo, animalitos que se asustan y salen a la carretera, pues cuidarlos, protegerlos para que pues, puedan sobrevivir a esta terrible crisis ambiental. Ola de calor. Gracias, Aura. Gracias, Karen. Bueno, gracias. Gracias, Aurita. Y bienvenida por acá a mostrarnos más talleres de la maleta emocional. Vale, muchas gracias, Karencita. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, antes de seguir con nuestro próximo encuentro, quisiera saludar a las personas que están conectadas y nos saludan a través de Facebook, donde está el profe Francisco Chauta, Angélica Ramírez, un saludo muy especial a Jimmy Triana, Maritza Forero Moreno, Francisco Chauta, ya lo había saludado, el profe es muy activo, Cecilia Salazar. Tenemos también a Mariana Rengifo, Luis Armando Sanabria, a la profe Marta Liliana, a Luis Alberto Cardoso, Milet Cadena, Alexandra Rodríguez y todos los que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales de Renovación Magisterial. Ahora vamos a continuar con nuestro encuentro con el director. Seguimos con nuestra nota del director Jairo Castro Ballesteros. Bueno, los cobardes de la actualidad son el reflejo de la historia esclavista en Colombia. Nuestro apreciado señor director. Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo a todos los que nos siguen en el exterior por nuestras redes. Hoy la nota del director se intitula Los cobardes de la actualidad son el reflejo de la historia esclavista en Colombia. Las raíces de la violencia son profundas, se han encriptado en lo más profundo del alma de nuestra patria. Desde la conquista, el placer de aniquilamiento de los congéneres por tesoros de oro que los indígenas tenían por su cultura, ya sea de adoración o de estatus, pero no por el concepto de ser ricos. Llevó a la escoria española empobrecida, enviada por la corona española, a masacrar millones de seres humanos que vivían amando al sol, a la tierra, la luna, el agua, a la vida. Desde entonces, el odio hacia los nacidos en este territorio se ha incrementado, porque ser de sangre española, italiana o de otro territorio extranjero tiene más derechos que los originarios de estas tierras. La discriminación social hizo carrera desde entonces, como cuenta la historia, en especial en la colonia, que entre los mismos de sangre azul crearon matices para tener más acceso al poder y desde allí esclavizar a indígenas, atesorándolos en los resguardos como un botín de enriquecimiento que les daba más valor a las tierras expropiadas a los originarios que por siglos convivieron con la naturaleza. La servidumbre creada para su servicio fue maltratada, humillada por el narcisismo de la nueva gleba. Estos sembraron ese odio sobre los despojados esclavizados para su servicio por siempre. Cada década
Cada centuria desde entonces ha tenido en el poder a unos discriminados por los españoles, hijos de los españoles nacidos aquí, que fueron humillados y maltratados por aquellos padres asesinos. Pero a pesar de la independencia, ya los criollos habían aprendido a odiar a los indígenas, a los esclavos africanos y a la generación de seres humanos nacidos de españoles e indígenas, pero que representaban sus riquezas, su estatus social que podía ostentar en la sociedad con aquellos seres humanos. A los oriundos de estas naciones se les despojó la tierra, pasaron a ser esclavos de aquellos que con las armas de fuego los obligaron a trabajar por un mendrugo para alimentar la familia, después de haber tenido por siglos las tierras cultivadas para alimentar a todos los integrantes de una tribu. Parece que estuviera hablando del presente y no de siglos atrás. Vemos cómo senadores de la República, con pasados cuestionados por nexos con la delincuencia, esgrimen sus improperios contra los campesinos a quienes se les devuelve la tierra, que en el pasado fueron arrebatadas por las autodefensas mafiosas al servicio de muchos políticos regionales, amenazándolos con la muerte si llegan a retomar lo que es de ellos. Estos mismos personajes, reunidos en un clan muy cuestionado al que llaman Centro Democrático, señalan en nombre de Dios que aquellos que han luchado por que se les devuelvan las tierras a los campesinos que le fueron arrebatados desde la conquista irán al infierno, que tienen pacto con el diablo. Igualmente, una periodista española que no se ha dado cuenta que Colón, la reina Isabel, Belalcázar y Quesada ya fueron bajados de su pedestal de adoración por sus masacres ejecutadas en el descubrimiento y conquista de América. Ya no tienen dolientes sumisos o pobres que en buena hora han dejado de admirar a sus esclavistas y asesinos. Esta señora, al igual que el senador del Partido Verde, han difamado de la gran luchadora por los pobres, Piedad Córdoba, después de su muerte, calificándola de un demonio que se iría para el infierno por haberse atrevido a enfrentar al poder mafioso de la corrupción, por haberse atrevido con su orgullo a defender las reformas de la salud, del trabajo. ¡Qué coincidencia! Los dos peleles de apellido Hernández. El uno nacido en estas tierras traicionero, sin estudios, la otra española que pensará que al lado del Centro Democrático volverá a conquistar y a esclavizar a los colombianos. A Piedad Córdoba, nuestra admiración y respeto, negra luchadora, incansable como los cimarrones palenqueros, que como Delia Zapata nos dieron cultura y ejemplo de lucha y dignidad, cosa que no tienen ese par de ridículos de apellido Hernández. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Karen, muy buenos días. Qué pena interrumpir. Buenos días, Jairito. Es que ya entró Sabina. Maravilloso. Entonces, vamos con el medio ambiente, la crisis ambiental en Bogotá, causas y consecuencias. Hoy nos acompaña Sabina van der Hamen, ambientalista, profesora, abogada, defensora de la Reserva van der Hamen. Sabina, buenos días. Hola Karen, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Muy buenos días, Sabina. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, el tema que nos ha tenido estos días preocupados ha sido los incendios forestales, la situación del aire en Bogotá. Quisiera saber cuáles son las causas de semejante desastre. Tú que eres ambientalista, tú que estás más cercana a esto, ¿qué está pasando? Estamos en una crisis ya ambiental, estamos sintiendo el cambio climático. ¿A qué se debe esto que estamos viviendo estos días? Bueno, yo creo que lo primero es muy importante recordar que desde el gobierno nacional se advirtió desde finales del año pasado que estábamos entrando en el fenómeno del Niño, ¿no? Son estos fenómenos de variabilidad climática, donde tenemos el fenómeno del Niño, pues es el periodo seco, donde no tenemos lluvias, y pues esto se suma además al contexto de la crisis climática y las altas temperaturas que estamos viviendo, es decir, no solo estamos en un periodo seco, sino que además pues estamos presentando temperaturas mucho más altas. ¿Esto qué hace?
Exacto, como que empieza a confluir y esto es algo de lo que se viene hablando hace mucho y es muy impresionante que solo necesitemos ver las llamas para entender que es realmente una emergencia y que no tenemos que actuar sobre el desastre, sino que podemos actuar de manera preventiva y estar listos para enfrentar y también tratar de evitar pues estos desastres. Lo que sucede en esta época de fenómeno del niño y pues de aumento de las temperaturas es que aumenta la vulnerabilidad. Entonces, el origen de los fuegos, ayer salió la ministra a dar algunas declaraciones diciendo que muchos eran provocados, digamos, esa es información oficial, que pues tenemos que estar atentos a qué es lo que nos dicen, digamos que son las causas específicas de los incendios. Lo que sí tenemos que tener muy claro es, definitivamente estamos en una época de una gran vulnerabilidad y ante tanta sequía, pues obviamente un incendio es mucho más difícil de controlar y se propaga de manera mucho más fácil. Eso sumado a una cosa particular que nos sucede en Bogotá y es la presencia de especies invasoras en los cerros orientales que hacen que el fuego se propague de manera mucho más rápida. Es decir, en el país estamos presentando incendios en zonas de páramo donde no necesariamente tenemos tantas especies invasoras, es decir, el incendio puede suceder en cualquier ecosistema, pero particularmente en Bogotá, en los cerros orientales, la presencia de retamo espinoso y de especies como pino y eucalipto hace que se propague mucho más rápido y de manera más fácil el fuego. Entonces creo que también es un llamado a cómo estamos gestionando y manejando nuestros ecosistemas, qué tipo de intervenciones tenemos que hacer. No en este momento digamos que lo importante es controlar el fuego y pues realmente eso es como en lo que es, pues se puede concentrar como el esfuerzo, pero en general el llamado es cuál va a ser el plan de aquí en adelante para manejar las especies invasoras y para realmente tener un sistema sólido de respuesta ante este tipo de emergencias, porque nos toca dejar de pensar que eso va a llegar, como que no es cierto, que mire que llovió y entonces como un día llovió y nos dijeron que era el fenómeno del niño, no nos lo tomamos en serio y si no nos lo tomamos en serio también entendiendo todos que es urgente que se tomen medidas, se dispongan recursos para realmente estar listos, pues después vamos a estar todos llorando un poco sobre la leche derramada, ¿no? Claro, por supuesto. Igual que el hecho de que digan de que son creados estos incendios, no solamente me parece gravísimo, sino que también es también para desvirtuar como la idea de que de verdad estamos viviendo el cambio climático. Exacto. O sea, no es algo inventado, no es algo que a alguien se le ocurrió, sino que es algo que es real. Exacto, entonces puede haber muchos casos, si nos están dando información oficial de casos Bueno, y que son tampoco provocados. se duda mucho tampoco. Porque, no, bueno. claro, pero comparto totalmente el punto de vista contigo y no es porque hay una gente inescrupulosa que hay incendios y ya, es decir, hay un contexto de una vulnerabilidad enorme y si alguien se está aprovechando de ese contexto, no sabemos las razones, no podríamos especular, pero no sabemos. Entonces, realmente creo que lo urgente es decir, esto es serio, estamos en un contexto realmente grave y lo que nos han advertido los científicos y científicas que investigan este tema y que hacen las proyecciones es cada vez nos vamos a enfrentar a temporadas secas y de lluvia cuando llega cada una, es decir, cuando tengamos fenómeno del niño, cuando tengamos fenómeno de la niña, van a ser más intensas y por lo tanto va a ser más grave la vulnerabilidad y las consecuencias, tanto de las sequías como de las inundaciones. Entonces creo que sí es un llamado a empezamos a actuar con seriedad para tomarnos en serio esta emergencia, medidas que de verdad respondan, ¿no? Pues a esa crisis y estar preparados y preparadas porque como siempre, pues quienes están más vulnerables ya pues van a sufrir de manera más grave las consecuencias. Claro que sí. Además, hace poco vimos en Cundinamarca, Jairito. Es que es para complementar lo que está diciendo Zaina, porque van con dos cosas muy importantes con las especies invasoras. Claro que sí. Estamos iniciando un nuevo gobierno, hay una nueva administración, se deben plantear los nuevos proyectos. Frente a esta situación que se está planteando en Bogotá, ¿cuáles serían esos proyectos? Porque nosotros las que acaba de mencionar son unas, pero cuando uno sale de aquí de Bogotá hacia otras regiones, hay por ejemplo la acacia japonesa que lamentablemente en otro lado que para sostener la tierra, pero uno ve y está secando las tierras. Entonces, ¿cuál sería a futuro, cuál sería el planteamiento que nosotros le debemos exigir a esta alcaldía de qué
hacia qué se debe proyectar frente a esta crisis a futuro, ¿no? Esta es la de ahorita, a futuro pueden haber más si se sigue en este crecimiento de plantas invasoras con este cambio de clima. Y no, y estamos conectados, Jairito, porque con referente a eso también iba mi pregunta, y es que ya aquí en Cundinamarca, yo vivo en Cundinamarca, no en Bogotá propiamente, tuvimos acá en el municipio de Jerusalén, que es cercano, 40 grados centígrados. O sea, está aquí, o sea, no es un invento, o sea, lo que tú dices, aparte de tantas cosas que se pueden mover alrededor de los incendios forestales, estamos de verdad ya viviendo un verano intenso, una sequía, un calor. O sea, los proyectos que se presenten ahora por la alcaldía tienen que responder a que eso ya está aquí. O sea, ¿cómo serían? O sea, ¿qué plantar más árboles? ¿Qué sería? ¿Qué podría proponernos? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo todavía? Claro que sí, y creo que eso es importante, ¿no? Y ante digamos, ante unos hechos tan graves y como un escenario y un pronóstico tan desolador en términos de crisis climática, creo que sin duda lo que no podemos pensar es no hay nada que hacer, sálvese quien pueda, ¿no? Creo que no estamos, exacto, no estamos en ese escenario. Y lo que decía hace un momento creo que también es importante y es, no estamos en ese escenario y quiénes son las personas que están más vulnerables y más expuestas y cómo podemos evitar que esos daños o esa afectación sea tan grave. Entonces creo que entonces ahí volviendo como frente a la pregunta de Jairo, creo que es muy importante algo que creo que el oportunismo en este momento de emergencia es muy triste, por ejemplo, traer a colación nuevamente el tema del sendero de las mariposas. Una cosa es instalar sistemas de prevención de incendios y otra, pues el tipo de manejo frente a los cerros orientales en Bogotá y el tipo de turismo o el tipo de intervención que podemos hacer. Yo creo que más que pensar en eso, en hacer senderos o en este momento es cómo invertimos recursos para hacer un recambio de especies, ¿no? O sea, hacer control de las especies invasoras, sin duda eso va a necesitar un esfuerzo enorme. Depende del tipo de especies, puede ser más o menos fácil. El retamo es particularmente difícil para quitarlo, porque cuando lo remueves caen las semillas y se propaga más. Realmente tiene un manejo que las autoridades ambientales ya conocen, que han establecido como cuál es la manera en la que se puede hacer control, pero significa un esfuerzo muy grande. Entonces yo creo que sin duda un plan de manejo de especies invasoras es muy importante y tanto en Bogotá como definitivamente pues en Cundinamarca. Siembra de árboles, pues creo que depende. Y en eso hay que ser cuidadosos, simplemente no hay que sembrar por sembrar, pero sí es importante tener más espacios de sombra y de sombra que pues nos los brindan los árboles, por supuesto. ¿En qué época los podemos sembrar? En esta pésima, estamos condenando a estos arbolitos a morirse, pues porque no va a haber lluvia en mucho tiempo, entonces también tener muy claro como cuál es la manera en la que se puede intervenir y justo que está rotando tanta información en las redes, hay expertos en páramos que están diciendo, por ejemplo, el páramo no hay que entrar a restaurarlo ya, hay que dejarlo quieto. Y hay que dejarlo quieto porque puede ser peor por el efecto que ocasiona el incendio y el tipo, digamos, se pierde una capa muy importante del páramo que si entramos a sembrar o a remover, pues podemos estar generando un efecto peor. Entonces también como una vocería en las personas expertas en cada uno de los ecosistemas, en el manejo de cada una de las especies, en las especies invasoras, en el manejo de nuestros ecosistemas tan frágiles como el ecosistema de páramo y qué es lo que podemos hacer. A veces pues es tener paciencia y dejar que se regenere un poco el ecosistema y luego sí hay un momento en el que podemos entrar a intervenir. Entonces creo que sin duda necesitamos esos planes y para cerrar, digamos, uniendo las dos preguntas, la pregunta de Jairo, ¿qué esperaríamos de esta administración? Yo creo que un balance de poder tener mucho como cómo vamos a hacer el manejo de las especies invasoras, qué fue lo que nos hizo más vulnerables en estos incendios, que además se propagan, ¿no? Hay tantos al mismo tiempo, es como genera un nivel de angustia muy grande. También planes, esto es una afectación enorme para la fauna silvestre y entonces cómo se puede generar como cierto tipo de medidas que ayuden a que esta fauna pues pueda tener mientras se recupera el bosque pues como un espacio de
de pues como hábitats donde puedan permanecer. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y creo que es muy peligroso que abran la discusión sobre el Sendero de las Mariposas, que ha sido tan criticado, que no lo permite el plan de manejo de los cerros. Los cerros justamente son una reserva forestal, tiene una figura de protección y un plan de manejo aprobado por las autoridades ambientales que han mirado cuáles son justamente esas actividades que pueden o no se pueden hacer. Entonces yo creo que ahí es momento de decir cómo podemos protegernos, no es un momento de hablar como de grandes proyectos de infraestructura, y sin duda en algunos lugares de Cundinamarca, en estas temperaturas tan altas, pues también pensar en esos lugares tal vez sí tenemos más espacio para la siembra de árboles y cómo generar ¿no? los centros urbanos, por ejemplo, donde está el centro de cada municipio, de las ciudades, pues son mucho más poblados, no tienen tantos árboles y sí tenemos que pensar cómo generar corredores de sombra, porque esto se viene cada vez peor, y también pues medidas de cuidado del agua, que sin duda es vital. Poder tener acceso al agua en estas condiciones pues va a ser fundamental. Un uso responsable y cuidadoso pues de las fuentes de agua. Claro que sí, Sabina, tienes muchísima razón. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy quedas invitadísima a encuentros pedagógicos de renovación magisterial para que cualquier situación nos sigas aclarando, nos sigas mostrando desde tu experiencia y tu especialidad qué se debe hacer en cuanto al ambiental, que igual va a seguir siendo tema de conversación de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Sabina. A ti, Karen, muchas gracias y que tengan un feliz día. Que estén muy bien. Igualmente, que estés muy bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos en encuentros pedagógicos. Vamos con nuestro encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Nunca perseguí la gloria. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos. Miguel Ángel Pardo, ejecutivo de FECODE. Muy buenos días, profe Miguel. Muy buenos días, Karencilla. Feliz año. Feliz año, feliz Navidad. ¿No? Creo que es presencial, creo que nos habíamos visto, pero solamente por esta vía. Un saludo vital, fraternal a ti. Espero que los herederos estén muy bien en la casa, que esa labor de mamá nuevamente esté en pleno desarrollo y obviamente mucha felicidad en tu casa, Karen. Ay, tan bonito, muchísimas gracias, Miguel. Siempre no desarrollo, porque todo es un aprendizaje todo el tiempo. Por acá reclamándome. Miguel, tenemos hartas cosas hoy que nos tienes que contar como ejecutivo de FECODE. Digamos, empecemos primero ¿y qué tenemos que ver nosotros con lo que pasa en Argentina? Bueno, yo creo que... Cuéntanoslo todo, porque hay personas que se preguntan eso, o sea, que dicen tantas cosas que pasan en Colombia y ellos pensando en Argentina. Bueno, Miguel, que tiene toda la experiencia, ilumínanos y cuéntanos y cuéntale a las personas que nos ven que de verdad sí hay mucho que ver con lo que está pasando en Argentina. Bueno, termino aquí el saludo a Vital, fraternal a todos nuestros compañeros y compañeras, a todo el equipo a nivel nacional, a todos los compañeros de la coalición y por supuesto un saludo pues también a todo el magisterio. Y antes que desarrollemos la tarea, pues estaba saludando aquí, estaba desarrollando aquí estaba viendo a nuestro señor director por acá, entonces también un saludo para nuestro director. Bueno, ante todo, antes de entrar en materia, pues, y retomando las palabras de Paola, qué pena contigo, Paula, un abrazo. Estaba, antes de iniciar este proceso de conversa, pues, y atendiendo a la nota del director, pues, resaltar a la compañera Piedad Córdoba, que falleció hace unos días. Y me uno a las palabras de nuestro director de Encuentros Pedagógicos, el compañero Jairo,
pero adicionalmente he de agregar que yo creo que de las cosas muchas que hay que resaltar, de ser una lideresa por la paz, por la democracia, de abrirse camino como mujer afrodescendiente, negra y en la política, en medio de unas adversidades que proporciona la política tradicional, pues resaltar que además haya esa parte yo creo que la última generación de esos liberales que defendieron los derechos sociales, que nunca renunciaron a defender los derechos civiles y sociales, y en ese sentido creo que es un ejemplo porque lo hizo desde un escenario en un partido que se fue dibujando desde finales del siglo XIX, y ella se sostenía pues en los criterios de otro negro, el negro Gaitán, entonces de Jorge Eliezer Gaitán, como le decían también a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces creo que un homenaje desde este programa a Piedad Córdoba. Y frente a lo que tú planteas, pues simplemente señalar que el tema argentino es un tema que para nosotros es pues muy ligado. En primer lugar, el señalar el éxito del paro nacional del pasado 24 de enero en el territorio argentino, en todo el territorio argentino, con movilizaciones enormes, pacíficas, alegres, pero esto es un hecho histórico, Karen, es decir, y compañeros y compañeras, a un mes y medio de posesionar a un presidente, un paro nacional de esta fuerza y dimensión, que fue precedido de movilizaciones en diciembre, porque en diciembre no hubo, allí lo que hubo fue reclamaciones, y creo que hay que insistir mucho en esto, porque las consignas son las consignas de ni un ajuste más ni un derecho menos. Bajo esa consigna se salió pues a defender las conquistas del movimiento obrero y social, los avances en el marco de los gobiernos alternativos en Argentina. Yo todavía tengo en mis oídos, cuando estuvimos en Buenos Aires en los 50 años del CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina, las palabras de la secretaria general de la Argentina, que advertía que si llegaba Milei iba a iniciarse un proceso de revanchismo contra los derechos civiles, pero sobre todo de revanchismo patriarcal contra el papel que había ganado la mujer en Argentina. Yo todavía lo reitero porque me pareció de una fuerza enorme, como cuando habló la abuela representante de las abuelas de Mayo, diciendo, bueno, sería muy grave, pero si llegan, aquí estamos. Y aquí están, y creo que es un ejemplo en el pueblo argentino de las dos cosas, ¿no? Uno, que nos da un ejemplo, que no puede ocurrir ese péndulo de pasar de un gobierno progresista a un gobierno de extrema derecha, porque ellos saben para qué es el poder, y creo que queda absolutamente claro los que creían que Milei iba a hacer eso una cosa racional, y bueno, en poco tiempo no. Plantearse, por ejemplo, que había que impulsar el criterio de elevar a categoría de subversión una reunión de más de 3 personas, por ejemplo, ¿sí? O lo que acaba de plantearse de disolver los ministerios de educación, cultura, todo, y volverlo el gran ministerio del capital humano. Pues nos recuerda una de las épocas más oscuras de Colombia, cuando se suprimió la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia y las facultades pasaron a ser adscritas al ministerio, la de medicina, salud, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un extremo neoliberalismo, pero también un extremo oscurantismo, es decir, es contra el derecho de las gentes a tener derechos, y es decir, esto es el colmo de los asuntos. Bueno, el punto es que se desarrolló la movilización, y creo que nosotros aplaudimos, nos da un fresco y un aliento muy fresco esos resultados de esa movilización, y estaremos pendientes. Y viene que la reforma, más allá de los vouchers y la de acá, la de los bonos escolares, que quieren suprimir la educación pública, son similares. Entonces, estábamos haciendo un buen Facebook Live sobre el tema antes del paro con Pereira, el secretario de Relaciones Internacionales de la CETERA, que es la FECODE de allá, y algún maestro escribió, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Entonces, tiene que ver con nosotros que la derecha busca en Milei un faro ideológico para toda América Latina después de que cayó Bolsonaro en Brasil,
y buscan, la política de ellos es coherente, es decir, disolver el sistema educativo público. La locura, el don Milei allá en Argentina. Pero, y totalmente de son acuerdo. tan regresivas las reformas que la justicia argentina pidió la suspensión de las reformas. Imagínense, o sea, en fin. Bueno, bueno, podría hacer preguntas al respecto, pero pero ellos lo eligieron. Bueno, como todo, ¿no? Es decir, y eso es una parte de la formación que nosotros tenemos que tener en cuenta. Fíjense que la primera vuelta Milei no ganó. Y en la segunda vuelta, digamos, esa derecha que puede decirse que es civilista, le dio por proceder a apoyar a la extrema derecha, y hoy hasta ellos salieron. Es decir, me parece muy importante lo que está impulsando hoy Cetera. Mira, el paro es en medio del receso escolar, es decir, Cetera, que es la Confederación de Trabajadores de la Educación, contribuyó enormemente al paro y está en el receso escolar. ¿Cómo era el asunto? Y lo que planteó Pereira, el compañero de Relaciones Internacionales de la Cetera, en el Facebook Live, es muy importante. La táctica es un frente de todo el mundo que defiende el Estado Social de Derecho. Es decir, izquierda, centro e incluso la derecha, digamos, civilista, por decirlo de alguna manera, racional. Y ahí pues terminó Milei tocando a los empresarios pequeños y medianos, a todos los que no creían, todo lo que es producción lo toca durísimo, y todo lo que es parasitario como el sector financiero lo protege. Es decir, esto quedó claro que el asunto era contra todos como advertimos, y llegó a proceder contra todos, y bueno, empezaron los arrepentimientos, ¿no? Eso es así, eso es así. Esta semana pasaron muchas cosas importantes a nivel internacional. Tenemos la del paro en Argentina, pero también otra que nos dejó bastante consternados positivamente, se podría decir, sería la decisión de la Corte Internacional de Justicia con respecto a lo que está pasando en Gaza. Sí, esto fue una solicitud valiente de Sudáfrica, que sabe lo que es el apartheid, y bueno, ya hubo el primer fallo en la cual hay una demanda, pues, en la cual se establece, el pasado viernes 26 hubo el fallo, en la cual se plantean medidas cautelares contra Israel y le ordena a Israel prevenir y castigar la incitación al genocidio. Esto es muy importante porque aquí se ha insistido que es una guerra entre Israel y Palestina. Palestina no tiene ejército, es contra los civiles. Y entonces, en ese orden de ideas, esto es muy importante. Aspiramos que un segundo fallo le exija el alto al fuego, y esto es una demostración de que hay un sector en el país como en el mundo como en el país, que respeta el Estado Social de Derecho, y eso es una batalla de todos los días. ¿Cómo ves que vaya a seguir ese proceso? ¿Si se va a tener, si va a haber un alto al fuego? O sea, realmente, o sea, los que pensamos en esto decimos, de verdad, en algún momento van a detenerlo, porque uno ve que todo eso surge y a nivel político, pero pues ninguno está ya en el territorio viviendo ese sufrimiento. O sea, en algún momento eso se da. Yo desconozco por completo cómo son esos procesos. En algún momento llega alguien y dice, bueno, stop, y quitan las tropas y llega la ayuda humanitaria y se reconstruye ese lugar, o uno qué debe esperar. Bueno, estas medidas que salen de la Corte pues empiezan a tener efectos en el sistema internacional y en la comunidad internacional. Pero creo que lo más importante es la presión sobre dos bloques, Estados Unidos y sobre la Unión Europea, y ahí tenemos que impulsar las movilizaciones para que finalmente estos sectores tomen la decisión de parar la guerra, porque mientras Israel se sienta respaldado por el silencio de la Unión Europea y por el respaldo de Estados Unidos, pues va a seguir en esta tarea que es el holocausto actual, y creo que esto es en lo que hay que seguir en la presión internacional y en las movilizaciones enormes que están haciendo y que empiezan a tener efectos, y en las acciones tan valientes como las de Sudáfrica que otros países pueden desarrollar. Y creo que hay que resaltar el papel de liderazgo que ha tenido nuestro presidente Gustavo Petro.
Sí, señor, en eso estoy completamente de acuerdo. Bueno, esta semana fue muy movida a nivel internacional, pero aquí también pasaron cosas y cosas que a mí me parecen graves en lo personal, y es lo del allanamiento a FECODE por la fiscalía y pues realmente no solamente suscita indignación por los que somos maestros y estamos afiliados, sino que también se pregunta a uno qué está pasando, o sea, qué es esto, a qué se debe, o sea, es inaudito. Bueno, Porque es sí, eso, o sea, no somos delincuentes, somos maestros. ¿Qué propósito habría de hacerle el allanamiento a FECODE? O sea, no tiene, uno escuchaba de allanamientos, no sé, a los, pues a gente que tiene otros propósitos más delictivos, pero FECODE, bueno, Miguel. yo creo que aquí hay varias cosas, apreciada Karen y Paula. Una de ellas es que, pues, yo creo que está claro yo creo que el presidente Petro tomó el toro por es decir, aquí hay una intención básicamente de seguir un programa, un cronograma de buscar desestabilizar el gobierno, ¿sí? Popular, y de producir los elementos propios de los golpes blandos, más o menos lo que pasó en Brasil con Dilma en la presidencia y con Lula, en la cual pues se les hagan unos procesos que los lleven a la destitución, y después cuando resulte que no son así, pues ya ha pasado el periodo presidencial, ¿sí? Entonces, entonces la intención básicamente es la de estar buscando que el presidente de la República en este momento pues que diga que el presidente de la República se compruebe que hay unos recursos que pasan los topes, ¿sí? Y de la campaña, y entonces abrir el proceso. Entonces, el allanamiento FECODE pues tiene la intención de buscar que los aportes que legalmente se han hecho, no a la campaña, sino como lo dice el comunicado nuestro, tienen otra destinación, pues es crear, es en esa dirección. Pero queda claro, apreciada Karen, que el tema es, como se dice popularmente, el tiro por la culata. Porque yo lo que hoy tengo es agradecimientos por el avalancha, pero de respaldo a la federación, y no solamente de las filiales y de los maestros y maestras, sino de todos los sectores, incluso sectores de centro, de derecha civilizada y sectores pues de la institucionalidad apoyando a la Federación Colombiana de Trabajo y Trabajadores de la Educación, pues porque lo que ocurre allí es una especie de acto intimidatorio para tener efectos propagandísticos. Porque miren la situación, esto es como sincronizado, ¿no? Entonces, si la fiscalía nos pide una carta diciendo, por favor digan si esto es así o asá, pues se le devuelve la carta. No tenía que llegar a un allanamiento, pero entonces ahí es donde viene la espectacularidad y que está sincronizada con la gran prensa, es decir, el show. El hecho estaba tan sincronizado que no alcanzaron a terminar la diligencia de cuando una revista que se llama revista, pero que no lo es, virtual, ¿sí? Ya tenía las noticias. Y entonces, empezaron a tratar de crear una acción que, en mi opinión, fracasó, ¿sí? En el sentido de tratar de enlodar la federación, y por supuesto, en ese sentido, creo que este intento ha fracasado. La FECODE ha hecho una declaración muy puntual y precisa, y en ese orden de ideas creo que vale la pena releerla, ¿sí? Veo que está intentando entrar nuestro compañero Fabio, entonces le damos prioridad, señor director y señorita. Señor señora director, mamá. lo que diga el señor director. Y lo que diga Jairo, que es el que, porque yo no. No, se volvió a salir, dicen aquí en el Sí, es máster. que él Bueno. ha tenido problemas con el internet. Entonces, Entonces bueno, yo creo mientras... que el tema es que es evidente que fracasó esa acción sincronizada,
que tiene el propósito de desajustar el gobierno popular, de enlodar el nombre de la federación. Son 65 años de defensa de la educación pública, de contribuir a construir nación, que hoy la sociedad nos reconoció. Se le agradece entonces el momentico que nos permitió que la sociedad hiciera ese recorderis, y pues estamos pues seguiremos en la lucha por desarrollar las reformas sociales que están pendientes. Creo que el asunto es claro. Le pido a todos los compañeros y compañeras que tengan responsabilidades de dirección a todo nivel de la organización sindical, que cuando den declaraciones, porque les van a pedir declaraciones, se refieran estrictamente a lo que está en el texto de la declaración de la federación, no hagan, digamos, enunciados que no correspondan a lo que allí está contemplado, y el otro ya es el punto de señalar que seguiremos en la batalla, pero estamos muy emocionados, quiero decir, ¿no?, que este intento haya fracasado, y más emocionados que fracasó porque la sociedad se movió alrededor del nombre de la Federación Colombiana de Trabajo y Trabajo de la Educación. Sí, así como el cuento, fueron por lana y salieron tarasquilados con el show. Hay apoyo social y hay apoyo popular, pero eso no quiere decir que nos estemos descuidando. Miren lo importante que es el apoyo de la comunidad educativa. Eso tiene toda la razón. Bueno, otra cosa importante que pasó fue lo de las mesas, Miguel, las mesas de acuerdos que se avanzó esta semana, qué pasó con lo de plantas de personal y jurídica, lo de los decretos de los salarios. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Esta semana estuvo bien movida. Hay muchas mesas que se están. Primero, hay que resaltar que el gobierno nacional está cumpliendo en el cronograma de reuniones para la implementación de los acuerdos. 1. 2. Quiero resaltar la mesa de plantas de personal, no solamente, como ya lo informamos la vez pasada, porque se aumentaron 10.709 maestros y maestras, que van para 5.000 para preescolar, van para docentes orientadores, 1.060, etcétera, como dijimos, y que costó un esfuerzo de 800.000, sino que entramos en materia de discutir el tema de las plantas de personal, y ahí entran mucho el apoyo de todo el equipo pedagógico, de todos y todos los maestros. Son 4 temas más o menos lo que vamos a discutir en el tema de plantas de personal: el tema de los docentes orientadores, el tema de todo lo que tiene que ver con inclusión, ¿sí?, plantas, y por supuesto esto implica revisión de una serie de normas, ahora miro, y la otra es una propuesta de modelos flexibles, que nosotros tendremos unas discusiones sobre el particular, algo sobre el sistema penal acusatorio en la escuela, y las modificaciones a los decretos 1850, 3020, el 1421 de inclusión, la revisión al manual de funciones, la revisión al Plan Nacional de Orientaciones Escolar que se produjo unilateralmente, es decir, una serie de asuntos claves allí que me parece muy importante en un tema tan sensible como es el de plantas. Y en segundo lugar, la instalación de la mesa del componente jurídico, que es el eje número 6 del acuerdo, que es la mesa jurídica, que tiene también estas modificaciones que tiene que hacer, y vamos a trabajar conjuntamente, estas normas que tienen que ver con los parámetros, todo esto que todos los días nos agobia, ¿sí? Y adicionalmente, pues se van a discutir los temas en medio del componente jurídico, como el tema del retiro compensado, etcétera. Es decir, cosas que quedaron pendientes. Hemos planteado que quede también claro que los directivos docentes que están en ejercicio de acciones sindicales se les reconozca plenamente las garantías para ejercer ese derecho, porque no se les reconoce completamente su salario, se les castiga por estar en el ejercicio sindical. Y pues aquí tenemos varios asuntos que estamos entonces desarrollando de la modificación de los decretos. De los decretos que he mencionado, 1850, 3020, 1782, 1421, es decir, todas esas cosas que quedaron pendientes, que nos dejaron heredada, ¿no? Y que pues han hecho que las plantas de personal no sean dignas y el trabajo no sea digno, la labor pedagógica. Estamos en esa modificación, y en el tema de decretos salarios, pues estamos planteando que se expida lo más rápido posible, pero que se incluya un acuerdo muy importante para nosotros, es el reconocimiento para que los docentes orientadores tengan derecho, si así lo quieren, a asumir horas extras. Entonces tenemos en la mesa, esas 2 mesas las quiero destacar porque el tema es clave. Entramos en la modificación de las normas,
Igualmente, ya en el seminario del Comité Ejecutivo de FECODE tuvimos muchos acercamientos para una propuesta conjunta con el gobierno para ajustar el modelo de salud, que tiene un plazo para una nueva licitación ahorita en abril y que buscamos, como hemos dicho, reducir la intermediación para que esa plática no se nos vaya por allá perdida en contratitis y le vaya la atención médica. E igualmente, ya también el estatuto docente está, que aprobó la Asamblea General Federal, pues ya hicimos la revisión del texto, estamos en la revisión del texto sobre la base de lo que aprobó la Asamblea Federal de FECODE para iniciar negociación con el gobierno y también socialización con los maestros sobre el nuevo proyecto de estatuto docente. Entonces, ahí vamos, mi apreciada Karen. Bastantes cosas tenemos pendiente. Vamos a ver si la cosa se sigue moviendo como el cuento. ¿Lo ves de manera positiva? ¿El gobierno está poniendo de su parte? Debemos estar esperanzados en que todo va a salir bien. Y esta semana pues tenemos la discusión sobre las modificaciones, sobre el tema de la jornada única, que es un debate que nos da una herencia muy complicada por una jornada única impuesta sin condiciones y con una ampliación de tiempo de escolares, con unas jornadas con unos nombres rarísimos, que jornada completa, jornadas extendidas, todas esas cosas toca ponerle un criterio, y es que todo lo que tiene que ver con jornada escolar y con plantas deben priorizar los criterios pedagógicos y los criterios de dignificación de la labor pedagógica para todos los integrantes de la comunidad educativa. Me parece que eso es absolutamente claro. Ahora, hay muchas cosas pendientes. Uno de esos da una noticia por el Twitter, por el Facebook, por ahí que dice, logramos tal cosa, y entonces le contestaron, sí, pero falta esto y esto y esto y esto y esto. Sí, claro. Y vamos a necesitar mucha movilización social si queremos reforma, si queremos estatuto docente, si queremos reforma al sistema nacional de participaciones para que haya recursos para todo en el tema de educación, y si queremos que la ley, el proyecto de ley estatutaria se consolide y fortalezca la educación como derecho fundamental. Movilización social enorme y pacífica es lo que necesitamos, porque el problema no es con el gobierno, sino el problema es con esos sectores que están en el Congreso, que quieren que sigamos disque en la República, pero como si estuviéramos en la colonia, es decir, unos con todos los privilegios. Exacto. Y muchos más sin derechos. Sin derechos. Muchísimas gracias, profe Miguel Ángel Pardo. Gracias por su gestión y por todo. Y bueno, finalizamos hoy nuestro programa de renovación magisterial, encuentros pedagógicos. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de renovación magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, a nuestro productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas a Paula Carvajal. Y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana por Facebook de Renovación Magisterial. Les habló Karen Ortiz. Muchísimas gracias por acompañarnos y un feliz fin de semana. Hasta pronto. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.